Desde la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, los periódicos no podían salir los lunes para que así los periodistas pudieran descansar los domingos. Y el lunes salía un único periódico que solo salía los lunes, que era La Hoja del Lunes, y era propiedad de las asociaciones de la prensa. El periódico, por tanto, estaba controlado por la APM, que desde 1979 presidía don Luis María Ansón Oliar. En el año 80, Ansón asumió directamente la gestión de La Hoja del Lunes con don Alfonso Sobrado Palomares como presidente, y una de sus primeras decisiones fue suprimir las columnas de don Pedro Gómez Aparicio y de don Jaime Capmany. La decisión de suprimir al señor Capmany era polémica porque era probablemente la firma más prestigiosa de La Hoja del Lunes. Hay otra fotografía que se reproduce frecuentemente en los periódicos, quizá con una frecuencia que pueda llevar al lector alguna equivocación respecto de la vida de las Cortes, que es la fotografía del hemiciclo vacío. A veces el pueblo tiene la sensación de que solo en los grandes momentos, solo en los grandes debates, los diputados ocupan sus escaños y se preocupan de los problemas del país. ¿Realmente responde esa fotografía del hemiciclo vacío a la función que están haciendo las Cortes, a la labor que están haciendo las Cortes? El presidente de la agencia EFE, don Luis María Ansón, asumió la presidencia de la Asociación de la Prensa de Madrid, así como de la Federación de Asociaciones de Prensa, con lo que se convertía también en el responsable del periódico La Hoja del Lunes, el único periódico que se vendía los lunes. El señor Ansón creó el cargo de presidente del comité de La Hoja del Lunes, que ocuparía el periodista socialista don Alfonso Sobrado Palomares. La primera decisión del señor Palomares, de acuerdo con el señor Ansón, fue echar de La Hoja del Lunes al columnista don Jaime Capmany, que en sus columnas había liderado una campaña mediática contra el gobierno Suárez y en particular contra su vicepresidente económico don Fernando Abril Martorell, al que el señor Capmany apodaba en sus columnas como Fernando el Caótico. El señor Capmany consideró que aquel despido de La Hoja del Lunes fue una concesión del señor Ansón al gobierno. Y entonces la Asociación de la Prensa, como una manera de financiarse, publicaba La Hoja del Lunes, que era el único periódico que había el lunes. Y entonces hubo un momento en que La Hoja del Lunes la dirigió Luis María Ansón. Y esto estoy hablando de la época de la UCD, más o menos. Era Suárez presidente de gobierno y Abril Martorell vicepresidente. Uh-huh. Y entonces mi padre empezó a meterse con Fernando Abril Martorell, tanto en el ABC como en La Hoja del Lunes, ¿no? Y era la época en que le llamaban Fernando el Caótico. Entonces resulta que le llamaban Fernando el Caótico hasta sus hijos. Y entonces ya tenía un empute tal, un cabreo tal, que tal. Y entonces quiso que lo echaran del ABC, pero eso nada, no le hicieron ni puñetero caso. Pero llamó a Luis María Ansón a La Hoja del Lunes y entonces consiguió, Luis María Ansón lo echó de La Hoja del Lunes, ¿no? Y entonces mi padre dejó de escribir. Y entonces me dijo que... El rumor que no tenía confirmado, o sea que sí que fue un despido político ahí por día... Sí, vamos, yo te cuento la versión de mi padre, ¿eh? Quité a Capmany, que escribía en La Hoja del Lunes, ya a Gómez Aparicio. Y fui, claro, yo como presidente de la Junta, pero claro, antes lo había pactado con Ansón, es curioso. Eso que don Jaime Capmany, que había sido director de Arriba y tal, sí, es verdad que comentan que ha comentado alguna ocasión a tal que considera que el señor Ansón le echó porque era muy crítico con Suárez y tal. Cuéntanos un poco el tema. Bueno, el tema, el que, digamos, el ejecutor fui yo. Emilio Capmany, con el que había hablado también, le culpaba a usted de la salida de su padre de La Hoja del Lunes. Decía que era porque Abril Martorell había pedido su cabeza y usted se la había dado. Cuando le pregunté a Palomares, él me dijo, no fue Abril Martorell, fui yo. Dijo que fue él el que tomó la decisión de prescindir de la colaboración de Capmany. Es así, es exacto. Pero antes lo pactamos. Y yo, lo pactamos entre Ansón y yo prácticamente. Y entonces Gómez Aparicio era un ladrillo de política internacional, un auténtico ladrillo. A mí me costó mucho decírselo, y también a Capmany. Creo que época estaba en guerra sobre todo contra Abril Martorell, ¿no? Fernando el Caótico. Sí, Capmany era así, pero era que criticaba a Suárez, pero desde un tono fascista y franquista. O sea, a mí porque criticara a Suárez, pues mira, me parecería bien o mal. O sea, me parecería que era su libertad. Pero cuando habíamos apenas conseguido la democracia, que alguien, en nombre de los valores del franquismo y de la dictadura, atacara,
y ya hiciera, pues entonces no me parecía que debía estar en la hoja de lunes. Fuera o no fuera a sugerencia del gobierno de UCD, a sugerencia del presidente Adolfo Suárez o del vicepresidente señor Abril Martorell, el responsable de la ejecución de prescindir de la firma del señor Carmany eran los responsables de la APM, es decir, el señor Anson Oliar y el señor Sobrado Palomares. De alguna manera lo que yo digo ahí, que soy un periodista, siempre he sido un periodista y nada más que un periodista.